Hola chicos, ¿cómo andan? Soy el profesor Alejandro de Lucas. En este video tutorial lo que vamos a trabajar son las leyes de los gases ideales. Les voy a dar las ecuaciones con las cuales se trabajan, ¿sí? Y vamos a hacer una serie de ejemplos para ver cómo se utilizan. Lo primero que vamos a charlar un poquito, ¿sí?, es la ecuación de estado que resumen las leyes de Gay-Lussac y Boyle-Mariotte, ¿sí? La ecuación de estado dice así: presión 1 por volumen 1, o inicial, que es lo mismo, sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2, ¿sí? Esta ecuación, que se llama ecuación de estado, resume las tres leyes, ¿sí?, de los gases ideales, las de Boyle-Mariotte y las de Gay-Lussac. ¿Cómo se utilizan? Bueno, estas ecuaciones se utilizan cuando el gas experimenta alguna variación en alguna de sus condiciones, ya sea de presión, volumen o temperatura. Puede variar una de las cosas, una de las, ¿sí?, de las magnitudes, o pueden variar varias en conjunto, ¿sí? Vamos a hacer algunos ejemplos para que vayan viendo cómo se utilizan las ecuaciones. Dice así el primer problema que tengo acá. Un gas ocupa un volumen de 2 litros a una presión de 3 atmósferas y cierta temperatura. Si se duplica la presión manteniendo constante la temperatura, ¿sí?, ¿qué presión ejercerá el gas? Cuando una de estas variables permanece constante, en este caso la temperatura, o sea, este valor y este valor es el mismo, entonces nosotros podemos simplificarlo directamente, ¿sí? Si esa temperatura constante, me queda que la presión inicial por el volumen inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final del gas, ¿sí? Si la presión fuera constante, se tacha la presión, y si el volumen es constante, se tacha el volumen. Acá el enunciado me indica que el volumen inicial es de 2 litros y la presión inicial es de 3 atmósferas. Y se duplica la presión. Entonces yo tengo en un recipiente, tengo un volumen, imagínense, con un gas encerrado dentro de ese recipiente, ¿sí? Pero ese recipiente contiene, o sea, tiene un pistón que puede subir o bajar, o sea que depende de la presión que nosotros hagamos sobre el pistón, nosotros podemos comprimir ese gas, ¿sí?, o si disminuimos la presión, el gas se expande. En este caso nosotros estamos duplicando la presión, o sea que esto va a pasar de un estado en el cual yo tengo un determinado volumen a otro estado donde el volumen se reduce, ¿sí? En cuanto se reduce, y bueno, se va a reducir a la mitad porque son magnitudes inversamente proporcionales, o sea, mayor presión, menor volumen en forma inversamente proporcional. Vamos a demostrarlo igual numéricamente, ¿sí? Es como esto, como si agarro una jeringa, le tapamos la puntita de la jeringa y presionamos sobre el émbolo, ¿sí? Nosotros podemos ver que el aire, que es una mezcla de gases, se comprime. En este caso tenemos, dijimos, un volumen de 2 litros, la presión de 3 atmósferas, ¿sí? Reemplazamos presión, 3 atmósferas, volumen 2 litros, lo puse al revés, perdón, pero es lo mismo. Se duplica la presión, o sea que mi incógnita va a ser el volumen 2 cuando la presión sea de 6 atmósferas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 6 atmósferas que están multiplicando pasan dividiendo, podemos tachar si queremos atmósferas y atmósferas ya acá. Acá hacemos 2 por 3, son 6, quedarían 6 litros, dividido 6 me da el volumen 2, y esta división me da como resultado 1 litro. Fíjense que al duplicar la presión, el volumen se redujo de 2 litros a 1 litro, que es exactamente la mitad. Lo que les voy a decir, les voy a dar primero, antes de seguir, vamos a hacer una serie de equivalencias de unidades, ¿sí?, que yo ya en los videos anteriores lo he trabajado, pero vamos a tratar de resumir las unidades que más se utilizan, ¿sí?, para que ya les quede el machete de gases. La presión la podemos medir en distintas unidades. Las unidades más comunes son la atmósfera, ¿sí? Una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de la columna de mercurio, o Torricelli, que es lo mismo. Esto es lo mismo que 1013 hectopascales, y es lo mismo que 101.300 pascales, ¿sí? Estas son las unidades de presión, hay muchísimas más, ¿sí?, pero son las más utilizadas. Con respecto, o sea, ustedes teniendo las equivalencias pueden pasar de una unidad a la otra haciendo una regla de 3 simple, ¿sí? Con respecto al volumen, las unidades más utilizadas son, bueno, un decímetro cúbico,
es equivalente a 1 litro, ¿sí? Si bien esto es unidad de volumen y esto es de capacidad, son equivalentes, igual a 1000 mililitros, igual a 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? O sea que podemos afirmar que 1 mililitro es lo mismo que 1 centímetro cúbico. Está trabajado esto en el primer video, que es el video de unidades, del curso paralelo de biofísica. Así que si están medio cruditos con esto, primero se ven el video de unidades. Y con respecto a la temperatura, ¿sí? Y esto es muy importante lo que voy a decir, en gases ideales siempre se trabaja en escala absoluta. O sea, siempre se trabaja la temperatura en grados Kelvin. No pueden trabajar en otra unidad de temperatura, ¿sí? Si bien acá ustedes pueden usar distintas unidades de presión y volumen, la temperatura, si tienen que utilizarla, tiene que estar en escala Kelvin. Y para pasar de grados Celsius a grados Kelvin, a grados Celsius le sumamos 273, ¿sí? 15 usan algunos, bueno, 273 está bien. Y eso nos permite pasar de grados Celsius a grados Kelvin. Bueno, seguimos con los problemas. A ver qué dice el problema 2. Bueno, es lo mismo. No sé si no es el mismo problema, está copiado 2 veces. Un gas ocupa un volumen de 1,3 litros a una presión de 0,5 atmósferas y a cierta temperatura. Si se duplica la presión manteniendo la temperatura constante, ¿qué presión ejercerá el gas? Bueno, estamos en el mismo caso del problema de recién, pero lo que cambia es la incógnita, ¿sí? El volumen inicial es de 1,3 litros. No, la presión la tenemos, está mal el problema. Vamos a otro. Un gas ocupa un volumen de 4 litros a una presión de 3 atmósferas y a cierta temperatura. Si el volumen se reduce a 2 litros manteniendo la temperatura constante, ¿qué presión ejercerá el gas? Bueno, tenemos volumen inicial 4 litros, volumen final 2 litros, presión inicial 3 litros, 13 atmósferas quiero decir, y la presión final es la incógnita, ¿sí? También la temperatura constante, o sea que es lo mismo que hoy, no hay ninguna variante. Ahora vamos a hacer algunas variantes porque esto es lo mismo. Entonces acá, como dice a temperatura constante, cancelamos las temperaturas, ¿sí? Y dijimos que tenemos 4 litros y 3 atmósferas como datos iniciales. O sea, 3 atmósferas por 4 litros es igual, el volumen se reduce a 2 litros, ¿cuál va a ser la nueva presión del gas? Bueno, fíjense que el volumen se redujo a la mitad. ¿Qué va a pasar con la presión? Bueno, 2 litros pasa dividiendo, me quedan 12 atmósfera litro sobre 2 litros que pasan dividiendo, igual a la presión 2, litro se va con litro, 12 dividido 2 me da 6 atmósferas igual a la presión 2. Bueno, a ver, vamos a cambiar de problema, vamos a hacer un poquito más complicado. A ver el 9, a ver qué dice el 9. El volumen inicial de una cierta cantidad de gas es 200 centímetros cúbicos a la temperatura de 20 grados Celsius. Calcule el volumen a 90 grados Celsius y la presión permanece constante. Bien, planteamos la misma ecuación, pero en este caso lo que permanece constante es la presión. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, presión constante, tachamos las presiones, ¿sí? Me dice que el volumen inicial del gas es 200 centímetros cúbicos. Dice el volumen inicial, ¿a qué temperatura? Me dice que a 20 grados Celsius. 20 grados Celsius serían 293 grados Kelvin porque le sumé 273, ¿sí? Me pide que calcule el volumen cuando aumentamos la temperatura. El volumen 2 es la incógnita, la temperatura 2 va a ser 90 más 273, ¿sí? Que eso me da, me dio que soy 363, ¿sí? Qué cuenta más tonta, dice. Bien, ¿qué está pasando acá? Acá yo lo que tengo, vamos a hacer una interpretación un poquito de lo que está pasando, ¿sí? Tengo un recipiente rígido. ¿Qué es un recipiente rígido? No, rígido no, porque hay cambio de volumen. Tengo un recipiente con un pistón, ¿sí? Y ese pistón se puede mover. Lo que se mantiene constante, sí, es la presión
que nosotros ejercemos desde afuera, por lo tanto la presión del gas va a ser igual a la presión que hacemos desde afuera, que no me interesa en este problema porque se mantiene constante, o sea que eso no va a cambiar. ¿Qué va a pasar con las moléculas del gas? Yo tengo el gas acá, las moléculas se están moviendo, ¿sí? Al moverse chocan contra las paredes del recipiente generando una presión. Esa presión compensa con la presión externa. Al subir la temperatura, las moléculas van a empezar a moverse con mayor rapidez. Por lo tanto, va a aumentar la cantidad de choques que van a producir sobre las paredes del recipiente, aumentando transitoriamente la presión, pero al ser la presión externa constante, esa presión se va a traducir en un aumento del volumen. Este pistón va a subir, ¿sí? Para compensar ese aumento de presión que va a terminar siendo siempre igual a la presión externa. Entonces, 363 grados Kelvin lo pasamos multiplicando. Quedaría así. Igual a volumen 2, ¿sí? Acá Kelvin se va con Kelvin, multiplicamos y dividimos y vamos a tener el nuevo volumen. Me da 247,8, redondeando, 247,8 centímetros cúbicos, igual al volumen 2, ¿sí? Un ejemplo como para que ustedes noten, entiendan, a ver, por qué que se produce el cambio de volumen, el aumento de volumen. Imagínense cuando ustedes tiran un aerosol al fuego, por ejemplo, ¿sí? La presión del recipiente, en este caso el recipiente es rígido, por eso explota, pero explota por el aumento que se produce en el volumen, ¿sí? Ustedes tiran el aerosol en el fuego, las partículas del gas que estén dentro del aerosol van a empezar a moverse cada vez con mayor velocidad, aumentando de esa forma la presión hasta reventar el recipiente, ¿sí? O sea, lo que trata de hacer el gas es aumentar su volumen ahí, ¿eh? Bien. Bueno, me gustaría uno donde tengamos que despejar la temperatura. Inventemos, ¿no? Empecemos a inventar problemas. Imagínense que tienen entonces un gas encerrado en un recipiente, ¿sí? Imagínense que la presión que ejerce el gas es de 2 atmósferas. La temperatura, vamos a suponer que la temperatura inicial son 20 grados Celsius y el volumen del recipiente vamos a poner que es 2 decímetros cúbicos. La pregunta sería, ¿hasta qué temperatura tengo que elevar al gas? ¿Sí? ¿Hasta qué temperatura tengo que llevar al gas para que, por ejemplo, la presión se transforme en 3 atmósferas y el volumen, ¿sí? Pase a ser 1 decímetro cúbico? O sea, acá hice varios cambios de variables, ¿sí? Acá nada es constante, por lo tanto la ecuación va a ir completa, no voy a simplificar nada. Bueno, planteamos entonces la ecuación. Presión 1, 2 atmósferas, volumen 1, 2 decímetros cúbicos, sobre temperatura 1, que serían 293 grados Kelvin, igual a presión 2, que son 3 atmósferas, ¿sí? Volumen 2, 1 decímetro cúbico, sobre temperatura absoluta 2, que es mi incógnita, ¿sí? Bueno, acá podemos resolver todo. Yo lo que les aconsejo, cuando la incógnita está en el denominador, hay que tener cuidado con la forma del despeje, ¿sí? Tendría que pasar, o sea, T2 multiplicando para el otro miembro, ¿sí? Porque es lo que está dividiendo. No puedo tocar esto hasta no sacar T2. Yo lo que les aconsejo es invertir ambas fracciones, de tal manera que la incógnita me quede en el numerador. De esa forma es más fácil el despeje. Acá podemos ir haciendo las cuentas si queremos. Ya las unidades podemos simplificar atmósfera, atmósfera, decímetro cúbico. Quedaría 4 sobre... no, invertimos primero, después dividimos. 293 grados Kelvin sobre 4 quedaría igual a T2 sobre 3 por 1, que es 3, ¿sí? El 3 pasa multiplicando, ahora me queda 293 grados Kelvin por 3 sobre 4 igual a T2. No hice las cuentas antes para no escribir tantos decimales y esas cosas, ¿sí? Porque queda feo. 293 por 3 dividido 4. Me da 219,75 grados Kelvin igual a la temperatura 2. Y ahí terminó el problema. ¿Qué puede pasar? Puede pasar en un problema de este estilo que no me den información numérica, sino que me den relaciones. Por ejemplo, si me dicen, yo tengo un gas que ejerce determinada presión, llamo presión 1, y me dice que la presión se duplica
¿sí? Entonces vamos a anotar. Si la presión se duplica y el volumen se triplica. ¿Sí? La pregunta puede ser, ¿qué va a pasar con, o sea, si tengo una temperatura inicial, vamos a poner una temperatura inicial de 293 grados Kelvin, ¿sí? La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser la nueva temperatura? ¿Cuál va a ser T2? Entonces acá estamos obligados a hacer una serie de sustituciones, ¿sí? O sea, es un poco matemática. O sea, me dice, si la presión se duplica, yo puedo afirmar que si a la presión 1 la multiplico por 2 me da como resultado la presión 2. Y si el volumen se triplica, ¿sí? Yo puedo decir que 3 veces el volumen 1 me va a dar como resultado el volumen 2, ¿sí? O sea, hagamos un ejemplo numérico. Si la presión es 2 atmósferas y se duplica, se va a 4, ¿sí? 2 atmósferas por 2 me da 4. Entonces, volviendo a la ecuación general, presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Yo puedo hacer una sustitución. En lugar de presión 2, yo puedo poner 2 veces presión 1. Y lo mismo en lugar de volumen 2, puedo poner 3 volumen 1. Esto es algo muy común que aparece en muchos ejercicios, ¿sí?, de biofísica. En lugar de presión 2, ponemos 2 presión 1, volumen 2, 3 volumen 1 sobre temperatura 2. Entonces, al llevar a una misma variable, si esta presión 1 se puede cancelar con esta presión 1, este volumen 1 con este volumen 1, pero me queda este 6 acá dando vueltas, ¿sí? Entonces, al simplificar acá me queda 1 sobre mi temperatura inicial, que es 293 grados Kelvin. Eso va a ser igual a 2 por 3, 6 sobre la temperatura 2. Invertimos ambas fracciones para poder despejar nuestra incógnita, ¿sí? El 6 que está dividiendo pasa multiplicando, igual a temperatura 2. Hacemos 293 por 6 y termina el ejercicio. Me da 1758 grados Kelvin. Así que estén atentos porque puede pasar que tengan poca información, pero sí tengan las relaciones entre las distintas magnitudes, ¿de acuerdo? Bien, pasemos a la otra ecuación que van a trabajar ustedes, que es la ecuación general de los gases ideales, que dice presión por volumen, número de moles por R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura absoluta. ¿Qué es la P? Es presión, B volumen, N número de moles, R es la constante universal de los gases, que vale 0,082 atmósfera decímetro cúbico sobre grado Kelvin mol. Y por último, T es la temperatura absoluta. Cuando ustedes tienen una constante en una ecuación, para poder resolver cualquier ejercicio, tienen que, en el resto de las magnitudes que presenta la ecuación, tienen que utilizar las mismas unidades que aparecen en la constante. O sea que si yo tengo que colocar una presión acá, la tengo que hacer en atmósferas. Si coloco un volumen, lo tengo que poner en decímetros cúbicos o litros, que es lo mismo, ¿sí? La temperatura tiene que ir en Kelvin y N tiene que ir en moles. Entonces imagínense que yo tengo en un recipiente, tengo 2 moles, por ejemplo, de oxígeno, ¿sí?, de cualquier gas, en condiciones normales de presión y temperatura. La pregunta es, ¿sí?, ¿qué volumen ocupan esos 2 moles de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura? Condiciones normales de presión y temperatura quieren decir, ¿sí?, que la presión va a ser de 1 atmósfera y la temperatura va a ser de 0 grados Celsius, o lo que es lo mismo 273 grados Kelvin. Cuando a mí me dan condiciones normales de presión y temperatura, me están dando automáticamente 2 datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para determinar el volumen? Reemplazo la información en la ecuación y despejo volumen. La presión la vamos a pasar, está multiplicando, la voy a pasar dividiendo, por lo tanto el volumen va a ser igual a N, que son 2 moles, por R, 0,082 atmósferas decímetros cúbicos sobre grado Kelvin mol, por temperatura, que serían 273 grados Kelvin, dividido a una presión de 1 atmósfera.
Entonces, mol se va con mol, Kelvin con Kelvin, atmósfera con atmósfera y me queda en la unidad de volumen que es decímetro cúbico. Hacemos 2 por 0,082 por 2,73, sí, bueno, dividido 1, no hace falta. El volumen es de 44,77 decímetros cúbicos, ¿sí? Aproximadamente. En este caso les voy a dar una reglita, ¿sí? Que dice que un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupan 22,4 litros. Un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros o decímetros cúbicos. Esta relación se utiliza mucho, ¿sí? En química. Siempre que esté en condiciones normales de presión y temperatura, sabemos que va a ocupar 22,4, ¿sí? En este caso, si yo tenía 2 moles, va a ocupar el doble, que sería 44,8. ¿Sí? Fíjense que ya sea por la ecuación general o por esta regla, ¿sí? Puedo obtener el volumen siempre en condiciones normales de presión y temperatura. Si me cambian las condiciones, estoy obligado a utilizar, ¿sí? La ecuación general. Bueno. A ver. Vamos a suponer ahora que tenemos un gas que ejerce una presión de 2 atmósferas, ¿sí? En un recipiente que tiene un volumen, vamos a poner de 3 litros, ¿sí? Y tenemos, no sé, un mol de un gas cualquiera. La pregunta va a ser a qué temperatura se va a encontrar ese gas. Si nosotros planteamos P por B, N, RT, la presión la conocemos, ¿sí? 2 atmósferas, volumen son 3 litros, número de moles es 1 mol, la constante 0,082 atmósfera decímetro cúbico sobre grado Kelvin mol por temperatura absoluta. O sea, la incógnita en este caso es la temperatura. Bien, multiplicamos estos dos también y despejamos la temperatura. 6 quedaría acá. Atmósfera ya se puede ir con atmósfera, litro con decímetro cúbico, mol con mol, y esto va a quedar obviamente en grados Kelvin. De este lado me queda 6 y acá 1 por 0,082 es 0,082, que lo paso dividiendo, ¿sí? 1 sobre grado Kelvin igual a temperatura. Hacemos la división. 6 dividido 0,082 me da 73, ¿sí? Grados, 73,17, bueno, grados Kelvin igual a la temperatura absoluta. Y ahí terminó el problema, ¿sí? O sea que si van a usar esta ecuación, una va a ser incógnita, los demás tienen que ser datos, ¿sí? Nosotros vamos a hacer problemas de parciales igual. Ya hay un video con problemas de gases, ¿sí? De parciales, que obviamente van a ser bastante más complejos, ¿no? Este es un video introductorio como para que sepan utilizar las ecuaciones y conozcan las ecuaciones. Ahora bien, si yo tengo presión por volumen, número de moles, RT, ¿sí? A partir de esta ecuación se puede armar otra ecuación que me puede llegar a salvar la vida en algunos problemas. ¿Cómo hago yo para calcular el número de moles, suponiendo que yo tengo una masa, ¿sí? De un compuesto? Vamos a hacerlo acá aparte, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo, no sé, tengo 36 gramos de oxígeno, ¿sí? Y esto lo quiero expresar en moles. Para poder expresar los 36 gramos en moles necesito conocer la masa molecular. En el caso del oxígeno, la masa molecular va a ser 2 por 16, 16 es la masa atómica que está en la tabla periódica, ¿sí? Van a ser 32 gramos por mol. Vamos a poner 32, así hacemos las cuentas más redondas, ¿sí? Entonces, si yo tengo 32 gramos por mol, o sea, un mol son 32 gramos, ¿sí? Vamos a poner mejor, vamos a poner 64. 64 gramos, ¿cuántos moles son? Yo tengo que hacer 64 por 1 dividido 32, ¿cierto? O sea, 64 por 1, 64 y 32 me da 2 moles. O sea, en definitiva, si yo tengo la masa, ¿sí? Si yo a la masa la divido por la masa molecular del compuesto, me da el número de moles. Fíjense que yo hice 64 por 1, es lo mismo 64, dividido 32, que es la masa molecular. O sea, de esta forma nosotros podemos calcular la masa, el número de moles a partir de una masa de un compuesto. Yo lo que voy a hacer, en lugar de número de moles, acá voy a poner esta expresión. Voy a poner masa sobre masa molar.
Y a mí me queda presión por volumen, masa sobre masa molar, por R por T. Ahora bien, la masa molar la voy a pasar multiplicando y el volumen lo voy a traer dividiendo. Es solamente matemática. Bien, ¿y qué es masa sobre volumen? Masa sobre volumen es densidad. Entonces, de esta forma, llegamos a una expresión de la ecuación general, pero que me relaciona a otras variables, que son la densidad del gas y la masa molar. ¿Cómo se podría utilizar la fórmula? Y bueno, podemos determinar la presión que ejerce un mol. No, la presión no. Determinar la densidad de un mol de metano, por ejemplo, en CNBT. ¿Sí? Yo quiero saber la densidad del metano, ni hace de un mol, no hace falta un mol. La densidad del metano en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, si yo quiero saber eso, bueno, primero calculo la masa molecular del metano. La masa molecular es 12 del carbono más 4 por 1 del hidrógeno, serían 16 gramos por mol, ¿sí? Entonces, en condiciones normales de presión y temperatura, sería a presión de una atmósfera y a temperatura, dijimos, 273 grados Kelvin. Entonces tenemos una atmósfera por la masa molecular, que son 16 gramos por mol. La densidad es la incógnita, la constante universal de los gases. Por la temperatura, que dijimos que es 273 grados Kelvin. Entonces, multiplicamos esto y pasamos dividiendo, ¿sí? Y ahí nos va a dar la densidad. Atmósfera se va con atmósfera, grado Kelvin con Kelvin. Bien, mol se va con mol. Y ahora van a ver que me va a quedar en gramos sobre decímetros cúbicos esto, que sería unidad de densidad. 1 por 16 es 16 gramos, dividido esta multiplicación, que es 0,082 por 273, me está dando 22,38. 22,38, vamos a poner el 6, decímetros cúbicos, igual a la densidad de gas. Hacemos la división, 16 dividido ans, me da 0,71, vamos a redondear a 5, gramos sobre decímetro cúbico es igual a la densidad. De esa forma, ¿sí? Obtuvimos la densidad del metano en determinadas condiciones. Muy bien, otra cosita más para terminar el video. Si yo tengo en un recipiente una mezcla de gases, ¿sí? Yo lo que puedo determinar de esa mezcla de gases es la fracción molar que va a representar, que va a tener cada gas dentro del recipiente. La fracción molar no es otra cosa que el porcentaje del gas, ¿sí? Pero escrito, si yo a la fracción molar la multiplico por 100 me da el porcentaje. Imagínense que yo tengo 2 moles de hidrógeno, ¿sí? Y tengo 8 moles de nitrógeno en un recipiente. ¿Qué fracción molar tengo de cada uno de los gases? Fíjense, la fracción molar del hidrógeno se va a calcular haciendo los moles de hidrógeno dividido los moles de hidrógeno más nitrógeno, o sea, los moles totales, ¿sí? En este caso yo tengo 2 moles de hidrógeno sobre 10 moles totales, porque sería el resultado de la suma, ¿sí? Y esto me da 0,2 sin unidad. Y esta es la fracción molar del hidrógeno. Lo mismo puedo hacer con el nitrógeno, pero al ser 2 gases, si yo ya sé la fracción molar del 1, este me tiene que dar 0,8 porque las dos tienen que sumar un entero, ¿sí? El entero representa el 100%. Si tuviera 3 gases, los 3 tendrían que sumar el entero, ¿sí? Acá sería entonces los moles de nitrógeno sobre los moles totales, me quedan 8 moles, que son los moles de nitrógeno, sobre 10, que son los moles totales, me da 0,8, ¿sí? Sin unidad. Fíjense que si esto yo lo multiplico por 100, esto me da 20% y esto me da 80%, ¿sí? O sea, en el recipiente tengo 20% de hidrógeno, 80% de nitrógeno, ¿eh? Así que la fracción molar no es otra cosa que el porcentaje, pero escrito en forma de coeficiente, entre 0 y 1, ¿sí? 0 es el 0%, 1 el 100%, ¿sí? 0,5 es el 50%. ¿Para qué me importa el tema de la fracción molar?
El tema es que cada gas encerrado dentro de un recipiente va a ejercer su propia presión, que se conoce con el nombre de presión parcial. Y esa presión parcial va a depender directamente de la cantidad de ese gas que tenga en el recipiente, ¿sí? Entonces, si yo tengo estos dos gases en determinadas condiciones de presión y temperatura, yo podría calcular qué presión ejerce cada uno por separado utilizando la misma ecuación, presión por volumen nRT, ¿sí? Colocando yo acá 2 moles, ¿sí? Voy a determinar la presión parcial de hidrógeno. Colocando 8 moles, voy a calcular la presión parcial del nitrógeno. Si yo coloco 10 moles acá, que sería la suma de estos dos, voy a obtener la presión total, ¿sí? La presión que ejercen ambos gases juntos. Pero es importante saber que también se puede calcular la presión parcial de un gas conociendo la presión total y su fracción molar. Por ejemplo, la presión parcial del hidrógeno va a ser igual a la presión total por la fracción molar del hidrógeno. Y la presión parcial del nitrógeno va a ser igual a la presión total por la fracción molar del nitrógeno, ¿sí? Así que vayan anotándose estas dos. Hagamos un ejemplito, ¿sí? Para ser más fácil, digamos que esto está en CNPT, ¿sí? Puede estar en cualquier condiciones de presión y temperatura, pero vamos en CNPT. Calculemos la presión que ejerce cada gas por separado. Entonces, vamos a despejar presión, o sea que la fórmula me va a quedar nRT sobre volumen, ¿sí? Pasé el volumen dividiendo, así no escribo tantas veces lo mismo. Presión va a ser igual. N, vamos a empezar con 2 moles de hidrógeno. 2 moles por la constante 0,082 atmósfera, decímetro cúbico, grado Kelvin mol, por la temperatura 273 grados Kelvin, ¿sí? Dividido el volumen, perdón, estoy haciendo macana. Sí, las condiciones estoy dando mal, porque estoy dando mal acá. Supónganse entonces, a una temperatura de 273 grados Kelvin y en un recipiente, ¿sí? Que tenga un volumen de 1 litro para hacer las cosas más fáciles, ¿sí? Porque la incógnita es la presión y le estoy dando como dato la presión, ¿sí? 1 litro. Entonces, acá simplifico, Kelvin se van con Kelvin, mol con mol, hacemos la cuenta y esta va a ser la presión parcial de hidrógeno, ¿sí? 2 por 0,082 por 273, bueno, dividido 1, me da 44,772 atmósferas. Ahora, hagamos lo mismo para el nitrógeno. El nitrógeno teníamos 8 moles, ¿recuerdan? Las mismas unidades, todo lo mismo, cambiamos el 2 por el 8 nada más. 273 grados Kelvin sobre 1 litro, ¿sí? Esto me queda, en vez de 2, acá por 8, vamos a hacer así. Me está dando 179, ¿sí? Atmósferas. Fíjense que esto es 4 veces esto. A ver, si hacemos 44,772 por 4, me da 179, ¿eh? Bueno, tenemos las presiones parciales. Vamos a calcular la presión total. La presión total la voy a hacer con 10 moles, ¿sí? Que sería la suma de estas dos presiones, ¿no es cierto? Bien. Entonces ahora sería 10 por 0,082 por 273 dividido 1, me da 200, la presión total 223,86 atmósferas. Vamos a sumar estas dos. 44,772 más 179 me da 223,7, ¿sí? Ahí 77, ahí andamos. Ahora bien, supongamos que nosotros no hubiéramos calculado las presiones parciales, pero sí la presión total, o nos dan como dato la presión total. Entonces, si yo quiero saber la presión parcial del hidrógeno, puedo hacer la presión total, que es 223,86 atmósferas, multiplicado por su fracción molar. La fracción molar del hidrógeno dijimos que era 0,2, o sea, por 0,2. Y si quiero la presión parcial del nitrógeno, hago la presión total por la fracción molar del nitrógeno, que es 0,8. Multiplicamos.
me da 44,772. Fíjense que da lo mismo, ¿sí? Y si acá multiplicamos por 0,8, me da 179. Perfecto. Entonces, fíjense que hay distintas formas y ustedes van a utilizar de acuerdo a la información que les den en el problema, ¿sí? Unas fórmulas o las otras. Pero hay que manejar muy bien todas estas formulitas para que no haya ningún problema en la resolución de los ejercicios. Así que bueno, esto ha sido todo para el video de hoy, chicos. Les dejo un saludo grande. No olviden suscribirse si les sirven mis videos. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Un saludo grande. Chau, chau.